Hoy voy a intentar transmitiros un poco su visión y el porqué de su obra. Creo que es algo que me viene un poco grande, porque su obra es muy grande. No sé si algunos de aquí ya habéis tenido la ocasión de visitar la exposición en el Guggenheim de Hilma, que hoy primero también os hablaré un poco de su vida para ponerlo en contexto. Una de las cosas que más se reivindica es que fue la primera pintora de arte abstracto. Sus obras abstractas más antiguas son del 1906, y cuando la primera considerada obra abstracta es de 1916, de Vasily Kandinsky. Es decir, se adelanta en 10 años a su tiempo. Pero más allá de este debate, que sí, objetivamente ella fue la primera pintora abstracta, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a rascar, está por ahí Georgina Hatton en el 1890, en círculos espiritistas, es decir, a veces el tema de abstracto o figurativo no es tan sencillo como puede parecer, ¿no? Porque si nos fijamos en muchas tradiciones de diferentes culturas, encontramos símbolos geométricos, espirales celtas, quincunces de la América precolombina, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo son abstractos, son formas geométricas que nos transmiten una idea, ¿no? Y para mí, el gran logro de Hilma no ha sido precisamente el que fuese la primera pintora abstracta. De hecho, ella se reiría de este adjetivo, creo. Sino creo que lo más importante es el legado y el mensaje que nos trae su obra ahora, en el siglo XXI, ¿no? Que de eso también hablaremos, ¿no? Porque ella murió en 1944, pero su obra es ahora que está siendo reconocida o está teniendo un impacto real en la sociedad. Bueno, Hilma nace bueno, tenéis ahí las fechas, hoy de fechas quizá la lío un poco, pero bueno, las tenéis, si no en la presentación, no me lancéis ningún zapato si me equivoco de un año o de otro. Pero Hilma, ella nace en Suecia, como veis siglo XIX, y vive hasta 1944, le tocó vivir periodos interesantes y movidos, ¿no? Todo el proceso de emancipación de la mujer, todo el proceso después y las dos grandes debacles de las dos guerras mundiales, con el ascenso de fanatismos, nazismo, etcétera, etcétera. Hilma, ella venía de una familia considerada noble. Su abuelo o bisabuelo había sido condecorado por sus aportaciones a la flota sueca, porque fue un gran cartógrafo, ¿no? Él lo que hizo fue cartografiar principalmente todo el mar Báltico. Veremos que esto, que se convierte un poco en una herencia familiar, ¿no? Los descendientes o herederos de Gustav af Klint se dedican a la marina también, ¿no? Se convierten en una estirpe de grandes marineros. Al fin y al cabo, lo que hizo su bisabuelo fue, de aquello que es invisible, aquello que está debajo de las aguas, hacerlo visible, ¿no? Eso también es la aspiración en el arte de Hilma. Nosotros, a través de los sentidos, la visión es el más potente que tenemos, ¿no? El que a veces también nos condiciona más, pero también nos da más información, pues podemos ver toda una serie de formas, cuerpos. Hilma se nutre de esa idea de que lo que percibimos por los sentidos es simplemente ilusión, es aparente, lo real está detrás de todo esto. Y ella con su arte lo que intenta plasmar es precisamente esas fuerzas, esas leyes, esas ideas que mueven todo el mundo que podemos percibir con los sentidos. Hilma era la segunda de 3 hermanas, aquí tenéis su padre y su madre, no me acuerdo de los nombres ahora mismo. La hermana, que es la más alta, Ida af Klint, que fue una gran activista por los derechos de la mujer en su época, y a Hilma con 18 años. Hilma
por la época, ¿no? En esa época en Suecia la formación de las mujeres era educación primaria y poco más, ¿no? Pero sus padres sí que apostaron por la educación de sus hijas y no solo hizo formación superior, sino que después también estudió en el conservatorio, en la Academia Real de Bellas Artes, perdón, aunque también tocaba el piano, ¿no? Es decir, que Hilma recibió también una educación muy esmerada también en lo científico, ¿no? Porque su familia, al fin y al cabo, era marineros, científicos, ¿no? Y ella heredó gran parte de todo eso. Ya desde muy pequeña le interesaba mucho la naturaleza. Y en años posteriores, que está en el Museo del Guggenheim, tiene toda una obra, un libro entero que se llama Plantas y Lichens, donde ella ahí hace un estudio, primero, de la forma física, ¿no? de esas plantas o de esas formas de vida, por así decirlo, y después plasma, por así decir, la esencia o el alma en formas geométricas y colores de cada una de esas plantas. En la Real Academia de Bellas Artes, Hilma es de la segunda promoción de mujeres que consigue entrar, ¿no? Hasta ese momento las mujeres no podían tener acceso a estudios superiores y si bien se las permitía formarse en pintura, escultura, ¿no? en artes, digamos que el clima no era el más propicio, por así decirlo, ¿no? La mayoría de compañeros pues se reían de ellas, además había todo un movimiento en esa época justificando la inferioridad del sexo femenino, ¿no? Como tachándolas de incompletas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de eso, Hilma, que era un poco cabezota, ¿no? Siguió adelante, acabó sus estudios y toda su formación académica, ¿no? En arte tradicional, paisajes, retratos, etcétera, llegó a tener gran renombre, ¿no? Ganó algunos premios de la Real Academia, hizo algunos retratos importantes también y también algunas obras pictóricas, pero después ocurre algo, ¿no? En los círculos de la Academia, ella ahí conoce a la que será una de las personas que le van a acompañar durante gran parte de su vida, que es Anna Kassel. Anna Kassel no solo fue su compañera, sino que también fue su pareja durante muchos años. Anna Kassel introdujo a Hilma en algo que estaba muy de moda en esa época, pero que a nosotros en el siglo XXI nos va a sonar a algo muy raro, ¿no? Sesiones espiritistas, ¿no? Hilma empieza a frecuentar un círculo dirigido por Berta Valerius. Berta Valerius era un personaje de la alta sociedad sueca en su momento, tenía una estrecha relación con la familia real, era de hecho la retratista y fotógrafa oficial de la familia real sueca, y en sesiones, pues ahí lo que se hacía era contactar con el más allá, ¿no? Por esa época, todo este movimiento teosófico y espiritista, después hablaremos un poquito de la teosofía, que es de donde Hilma bebe más, todo este movimiento, al fin y al cabo, lo que venía a apoyarse es también en toda una serie de descubrimientos científicos, ¿no? Todo el tema de rayos X, el átomo, etcétera, etcétera, es decir, demostraban que hay una realidad que no podemos percibir a través de los sentidos, pero que esa realidad está ahí, ¿no? Algo que marcó mucho también a Hilma fue que cuando su hermana pequeña tenía 10 años, murió de unas fiebres, ¿no? Y ella al principio llegó a casi obsesionarse, ¿no? Primero, ¿por qué? De esa muerte injusta de una niña inocente, y después también por entrar en contacto con ella, ¿no? En este grupo, ¿no? con Berta Valerius, ella va haciendo diferentes amistades, es decir, era algo de la alta sociedad, al fin y al cabo. Y en alguna de sus sesiones, Berta, porque estas sesiones se basaban en escritura automática y a veces también dibujos automáticos, ¿no? Apagas tu mente y te conviertes en un canal, por así decirlo,
¿no? Berta Valerius, que era, bueno, había otras mediums, no solo era ella, pero como que pronosticó que tenía que llegar un nuevo movimiento artístico para remover un poco a la humanidad y sacarla de ese ensueño materialista en el que se había sumido, por así decirlo. Y unos años después llegó otro mensaje. Ahí digamos que Hilma en estos años participa como asistente, ¿no? Berta le dice como que esos espíritus, o lo que ellos llamaban esos altos maestros que contactaban con ellos, habían pedido pues, que ella empezase a canalizar mensajes, ¿no? Hilma lo que hace con un grupo de amigas, funda pues, un pequeño grupo, que son las 5, en 1896, que en sueco es De Fem, ¿no? Esas 5, aquí tenéis es el altar que ellas tenían. En el círculo de Berta Valerius también lo que se vivía era un gran sincretismo y una gran libertad religiosa, ¿no? En Suecia, desde 1860, ya no era obligatorio ser luterano, ¿no? Podías profesar otras religiones. Lo que no podías hacer era no profesar ninguna religión. Sí o sí tenías que profesar alguna, ¿no? Curioso. Y en el círculo de Berta Valerius, ella lo que hacía es, pues al fin y al cabo, lo que hace el ser humano, ¿no? Es decir, comparar, buscar y coger aquello que es más válido de diferentes movimientos y de diferentes corrientes. Este grupo, las 5, se funda cuando Hilma, ella misma, empieza a canalizar mensajes. En el grupo forma parte también Anna Kassel, su amiga y pareja, y entre los ritos, ¿no?, que van poniendo en marcha, porque crean como una especie de liturgia especial para entrar en contacto con eso invisible, en esa liturgia lo que hacían también era, cada día cogían un texto o la doctrina secreta o de Isid sin velo de Elena Petrovna Blavatsky, leían, comentaban y después. Son años para ella donde ella ya ha terminado sus estudios, la academia, como ella se ha graduado con honores, le deja un estudio compartido con otra artista en, por así decirlo, el barrio más top de Estocolmo, ¿no?, donde estaban ahí todos los artistas, pintores, escritores, donde se movía la cultura de la ciudad. Y ella ahí pues va haciendo pequeños encargos, pero en sus ratos libres pues se reúne con estas 4 amigas, 5 en total, contándole a ella. Unos pocos años después de haber fundado este grupo, las 5 se suman a la Sociedad Teosófica, que se había abierto en Estocolmo. Y ahí también siguen formándose en todas esas ideas que Elena Petrovna Blavatsky había traído de vuelta de Oriente a Occidente. Y me voy a parar un momento en la figura de Blavatsky, no mucho, la conferencia no va de la teosofía ni de ella, pero sí que quiero pararme un momento porque es una influencia clave si queremos entender el arte, la pintura de Hilma, ¿no? Blavatsky es un personaje controvertido, es decir, tiene gente que es muy afín a ella y gente que, bueno, detractores, por así decirlo. Pero creo que sí que es algo innegable que gracias a su labor y su sacrificio ha habido toda una serie de cambios en el siglo XX y en el siglo XXI que de no haber sido por su obra nunca habrían ocurrido. Al fin y al cabo, ¿no?, este movimiento o estas ideas que recupera Blavatsky y que trae,
que después cristalizan en la Sociedad Teosófica, que bueno, la Sociedad Teosófica después sigue su camino, aparte de su maestra y fundadora. Estas ideas de lo que nos hablan es de que todas las diferentes religiones y filosofías son como diferentes aspectos de lo mismo. Si nos imaginamos un prisma, pues cada uno de sus matices, cada una de sus caras, tiene una parte de la verdad, pero no es la verdad entera. No solo eso, sino que también las enseñanzas que trae Blavatsky, lo que nos enseñan, ¿no?, es que las diferencias son aparentes. Es decir, que sí, yo soy Jaume, he nacido en Mallorca, ¿no?, por aquí tenemos a Marisa, etcétera, etcétera. Cada uno pues viene de un lugar, tiene su historia, tiene una parte, por así decir, única e irrepetible, pero en el fondo todos somos lo mismo. Y de Blavatsky pues tuvo detractores dentro de la Sociedad Teosófica misma, tuvo discípulos que la traicionaron, incluso se la llegó a acusar de que nunca había entrado en Tíbet y recuperado ciertos textos, pero ¿no?, estas cosas de la historia que a veces se pasa por alto. En el centenario de la publicación de su libro La voz del silencio, ¿no?, se publicó una edición especial, y esa edición especial, el prólogo, lo escribió el actual Dalai Lama. Y en el prólogo el Dalai Lama lo que explica es que efectivamente esos textos eran del monasterio de Tíbet, y que si Blavatsky había traducido, tenido acceso a esos textos, era porque había entrado en Tíbet, blanco y en botella, ¿no? Solo para haceros un breve resumen, es decir, de la teosófica y las ideas, porque al fin y al cabo son las ideas las que mueven la historia, ¿no? Esas ideas que recupera Blavatsky desencadenan en el siglo XX pues todo el movimiento de liberación de la mujer. Veremos que va a ser muy importante en el caso de Hilma, por ejemplo, este hecho de, sí, he nacido en un cuerpo de mujer, pero soy un ser humano, tengo un espíritu, ¿no? No es cuestión de calidad, es cuestión de dignidad humana. No solo eso, sino que también largos procesos de emancipación y descolonización. Gandhi, ¿no? Gandhi reencontró su tradición hindú gracias a Blavatsky, ¿no?, que Blavatsky se lo encontró por ahí, por Londres, y le vino a decir: ¿qué haces aquí en Londres? Toma el Bhagavad Gita y entra en contacto con tu tradición, que es mucho más importante que lo que puedas aprender aquí, ¿no? Y también tenemos en el mundo de las artes, es decir, todos los movimientos artísticos del siglo XX surgen de ella, ¿no? El movimiento abstracto, ¿no?, todo este nuevo arte, nace al fin y al cabo de eso, de ir más allá de las formas que percibimos a través de los sentidos, intentar plasmar las esencias en el arte. Y para poneros ejemplos más tal, ¿no?, pues leyó La doctrina secreta y era un libro muy importante para él. Oscar Wilde, su mujer era del círculo de Blavatsky, y Oscar Wilde y Blavatsky pues a menudo fumaban, ¿no?, cuando acababan las reuniones. Y también, por ejemplo, Star Wars, ¿no?, que ha marcado una generación. Al fin y al cabo, George Lucas se inspira en textos de Blavatsky para toda su historia, ¿no? Es decir, que nos guste o no, controvertida o no, Blavatsky ha cambiado el siglo XX, ¿no? Y quería hacer este pequeño inciso y homenaje, ¿no?, a Blavatsky, porque va a ser importante en la obra de Hilma. Siguiendo en el grupo volvemos otra vez a Suecia, ¿no?, dejamos esa regresión, y este grupo de las 5, ¿no?, con Hilma a la cabeza, pues van canalizando diferentes mensajes, dibujos, etcétera, etcétera, cosas que no terminan de comprender, ni siquiera ellas, y principalmente reciben mensaje de 3, 4 altos maestros, que ellas llaman, ¿no? Ananda, Georg y los otros 2,
saldrán más adelante, ¿no? Sea como sea, lo que le piden a Hilma, ¿no?, le hacen un encargo, ¿no? Como tú dices, ay, me quiero pintar un retrato, pues voy a este pintor que me gusta su estilo y le hago un pedido, ¿no?, le hago un encargo. Pues Ananda hace un encargo a Hilma y le pide, ¿no?, que sirva ella como canal para plasmar un nuevo arte que tiene que cambiar la mentalidad del ser humano. Aquí, esto ya estamos en 1904, 1906, y las 5 empiezan a pintar. Y ahí es donde aparecen los primeros cuadros, ¿no? Está la serie del caos primigenio, después está la serie Eros, después veréis algunas imágenes, ¿no? Pero lo he puesto todo al final para primero centrarme en la historia de la vida. Pero llega un momento en que es tanto el trabajo que exige, ¿no?, este encargo, que finalmente se queda prácticamente Hilma sola. Pero ella decide seguir. Las obras que Hilma pinta en este periodo reciben el nombre de las pinturas para el templo. Son un conjunto, ¿está aquí o está aquí? Vale, sí, está aquí, ¿no? Es un conjunto de 193 pinturas abstractas, pero bueno, abstractas y no, porque están cargadas de símbolos. Y también hay formas naturales, hay también personajes, no solo es un único estilo meramente abstracto, ¿no? Estas 193 pinturas, que las pinta en más o menos un periodo de 10 años, con un descanso de 4, porque su madre quedó ciega y tuvo que cuidar de ella. Estas obras, ella las pinta en estado de trance, ¿no? Ella simplemente pone su servicio y sus habilidades al servicio de los altos maestros y pinta. Imaginaos, ahora vemos esto, ¿no?, estas obras, y uno puede decir, bueno, sí, qué bonitas, color, ¿no? Estamos acostumbrados ya a ver estas o cosas así. Bueno, no sé, el arte de Hilma es bastante peculiar, ¿eh? No sé si estamos acostumbrados a ver cosas así. Pero imaginaos 1906, donde la misma Hilma, lo único que había pintado hasta ese momento eran paisajes, elementos naturales, retratos, figuras humanas, y cuando por sorpresa esto sale de sus manos. No solo ella, sino su pequeño círculo de amistades también se quedó impactado y es, ¿qué estamos pintando? ¿No? Estos de aquí, después hablaremos más, estos son los the 10 largest, los 10 más grandes, sería la traducción. Son unas obras espectaculares que hacen como 3 metros de alto por 2 de ancho, enormes. Ya veis también que aquí el lenguaje y la paleta de color es muy única. Hilma, para pintar estos cuadros, ella misma mezclaba las pinturas al temple. De hecho, lo pintaba en un pueblo, en Munso, y los granjeros de la zona eran en plan, pero ¿cuántas docenas de huevos puede consumir en un día esta mujer? ¿No? Pero al fin y al cabo era con clara de huevo mezclando el pigmento y ella conseguía estos tonos en concreto, ¿no?, que no son unos tonos excesivamente saturados, sino que, bueno, sí, son muy ricos, por así decirlo. Y estos 10 cuadros, que ya os digo son grandes, los pintó en 2 meses. Es decir, para alguien que haya intentado pintar un cuadro, ¿no? Es decir, 10 cuadros, en total la superficie pintada son 80 metros cuadrados, ¿no?, en 2 meses, y mezclando ella las pinturas. Es decir, realmente es una obra ingente, que ni ella misma se explica. Hilma lo que sí que hizo a lo largo de toda su vida fue mantener un diario.
Y en ese diario, que bueno, estaba el diario de las 5, después estaba su diario, bueno, sí, hay un montón de textos de Hilma que aún se están traduciendo. Pero ya en su diario lo que viene a explicar es: soy pequeña, insignificante y débil, pero la fuerza que pasa a través de mí es tan imparable que puedo conseguir cualquier cosa, ¿no? Ella realmente se puso al servicio de. Bueno, se puso al servicio de, y antes hubo un periodo de probación, ¿no? En ese periodo de probación, digamos que los mensajes que ella recibía era para ir formando y fortaleciendo su carácter, porque uno realmente no puede canalizar ciertas cosas si no está purificado internamente. De hecho, hay también una anécdota a Hilma, como a mí, yo creo que eso es algo que tenemos en común y de ahí viene la conexión. Nos encanta la mermelada de albaricoque. Y fue una de las primeras cosas que ella renunció, ¿no? Para ponerse a prueba y formar su carácter. Yo no la he dejado. Pero no pinto. Bueno, Hilma es algo también que rompe un poco los esquemas. Es decir, ella empieza a pintar arte abstracto en 1906 y sigue pintándolo, y lo pinta durante toda su vida, ¿no? Los últimos años sí que fueron más difíciles porque tuvo muchos problemas óseos y muchos dolores, ¿no? Y ahí se dedica más a hacer acuarelas, obras más pequeñas, a pesar de que Ananda le sigue pidiendo cuadros grandes, ¿no? Y ella dice: no puedo ya, el cuerpo no me da para más. Pero Hilma tenía muy claro que lo importante de su obra no era ni ella, la misma Hilma, ni la obra, sino el mensaje que era necesario que llegase, ¿no? Ella intentó y expuso alguna de su obra abstracta, pero solo en círculos donde pudiese ser comprendido, ¿no? Tuvo alguna exposición en la Sociedad Teosófica de Londres, pequeña, pero algo puso por ahí. Tuvo alguna exposición también en la Sociedad Antroposófica, que es una excisión de la Teosófica, y también en diferentes círculos pues le enseñaba, ¿no? Pero ella al fin y al cabo lo que veía es: no entienden nada. Como diciendo, el mundo no está preparado para que todo esto salga. Pero ahí ya estaban, ¿no? Por un lado, Kandinsky, Kutka, Malevich, es decir, Mondrian, los grandes del arte abstracto, que, bueno, ya estaban vendiendo cuadros, estaban creando un nombre, etcétera, etcétera. Pero ella decide no participar de todo ese mercadeo, por así decirlo, del mundo artístico, sino seguir siendo fiel a ese encargo que le habían hecho los altos maestros. Ella tuvo no sé exactamente cuántos, pero unos pocos encuentros con Rudolf Steiner, que es el fundador de la antroposófica, que se desgaja de la teosófica. No se sabe muy bien exactamente qué fue lo que ocurrió, porque Hilma, ella escribe un montón de cosas en su diario, pero de Steiner dice muy pocas cosas, ¿no? Es como sí que sabemos que en 1920 o un poco antes Steiner estaba dando una conferencia en Estocolmo, Hilma le conoció, y Hilma unos años antes lo que había preparado era lo que ella llamaba museo en una maleta, ¿no? De sus obras, de estas 193 obras, espérate que aún estoy aquí, de las 193 obras para el templo, ella lo que hizo fue unos libros encuadernados en azul, y en cada libro lo que había era una acuarela, una reproducción de ese cuadro abstracto, y después una foto en blanco y negro, no había foto en color en la época. Y sí que ella después viaja también en 2 ocasiones a Suiza, a Dornach, a la sede de la antroposofía, para proponerle a Steiner que acoja estas pinturas para el templo, pero no termina de... Sí que se conserva una carta de Hilma
que ella nunca llegó a mandar, ¿no? Dirigida a Rudolf Steiner, preguntándole si tenía que quemar su obra, toda su obra, pero no se lo llegó a mandar a Steiner. Desde el principio que ella recibe este extraño encargo, ¿no? En 1906, ella va recibiendo diferentes mensajes, ¿no? Y se hace evidente que si son pinturas para el templo, hace falta un templo, ¿no? Hace falta un sitio donde exponer todo eso. Si bien ella en sus diarios pues lo comenta y lo deja ahí, no es hasta 1930 que ella sí que explica un poco más cómo tiene que ser ese templo. Ella lo describe, de hecho tenía la isla elegida, que era una isla donde hubo un alquimista muy importante que fue el maestro de Kepler, en el mar Báltico. Ella dice que ese templo lo que tiene que ser es una gran rampa en espiral ascendente, y en esta espiral ascendente en sus paredes tienen que ir dispuestos los cuadros de una manera concreta, ¿no? Para que aquella persona que quiera entrar en ese templo del conocimiento, pues a través de las diferentes obras vaya teniendo un proceso de interiorización de las ideas, para finalmente, cuando llegue arriba, lo que habrá es un gran mirador para contemplar la gran obra, que es la naturaleza. Y se conservan estos bocetos de este templo que nunca se llegó a construir. Hilma, ella ve cómo, al fin y al cabo, su obra pues, va quedando relegada, ¿no? Y ella misma toma la decisión, poco después de haber hecho estos bocetos para el templo, de no enseñar a nadie su obra. Y hace testamento, pues ya tenía sus añitos, y en su testamento lo lega todo a su sobrino, a Erik af Klint, con una condición: que ni sus obras ni sus manuscritos pueden ser expuestos ni enseñados a nadie por un periodo de 20 años, hasta que la humanidad esté preparada para entender su mensaje. Es algo inaudito, pero de Hilma tenemos toda su obra intacta, unificada. No está disgregada en un cuadro por ahí, otro cuadro por no sé dónde, otro por no sé cuántos, ¿no? Sino que tenemos, por un lado, toda su obra conjunta en una misma colección, y también todos los textos, es decir, esos 26.000 folios manuscritos en no sé cuántos cientos de cuadernos, donde ella explica las reflexiones que ella misma va haciendo, tanto de textos de Blavatsky como de su propia obra, lo tenemos íntegramente. Los descendientes de Hilma han sido fieles a los deseos de Erik. Lo que hizo con su tía, antes de que Hilma muriese, fue toda esa obra, que son más de 1.300 obras, algunas piezas enormes, otras más modestas, y todos esos textos, lo guardaron en la buhardilla del edificio donde vivía Erik, y ahí permaneció olvidado por un periodo de 20 años. El mismo Erik murió en los 80, pero él mismo explicaba que cuando finalmente fueron a abrir todo eso, él mismo se sorprendió de dos cosas. Uno, de que todo hubiese llegado intacto, porque eso estaba en un desván de Estocolmo, sin ningún tipo de medida de control, ni de goteras, ni de roedores, ni de humedad, es decir, perfectamente se habría podido podrir, ¿no? Es decir, en los museos sabéis que todo está súper medido y súper tal, para poder conservar las obras intactas. Pues el primero se sorprendió, eso de, uno, el milagro de que todo haya llegado entero,
y no haya habido ni siquiera un ratón que haya mordisqueado las puntitas de un bloc de notas. Pero después también se sorprendió por toda la obra ingente que había hecho su tía, ¿no? Él solo había visto algunos de sus cuadros, no todos. Eric inicialmente intenta donar toda la obra de Hilma al Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo. Pero el Museo de Arte Contemporáneo dice, Hilma, dice, ¿quién es esta? No, no queremos nada. Así que Eric lo que hace es crea una fundación, que es la Fundación Hilma af Klint, que a día de hoy es la propietaria de toda la obra de Hilma. Los descendientes de Hilma, que aún siguen al frente de esta fundación, es decir, son gente normal, es decir, no son gente rica. Si vendieran un cuadro, a día de hoy tendrían la vida arreglada. Pero aún así quieren ser fieles a la obra de Hilma y a su legado, ¿no? Y mantienen toda la colección intacta. Lo que sí que hacen es, pues como tenemos la suerte de tener aquí estos meses, dejarla para organizar exposiciones. Bueno, la obra de Hilma cae en el olvido. Eric intenta que diferentes museos la acojan, pero ninguno da el paso, hasta en 1986, es decir, ella muere en el 44 en un accidente de tranvía, ya tenía sus años, pero no es hasta el 86 que realmente hay una primera exposición más o menos importante de Hilma, en Los Ángeles. Y ahí lo que se hizo fue una retrospectiva de arte contemporáneo, arte abstracto, pero que fuese de raíz espiritual, ¿no? Que al fin y al cabo todo el arte contemporáneo abstracto de sus inicios tiene una finalidad espiritual. Bueno, aquí os he puesto la crítica de la obra de Hilma. Dice, los cuadros de Hilma son esencialmente diagramas coloreados. Concederle un lugar de honor al lado de las obras de Kandinsky, Malevich y Kupka es absurdo. Af Klint no es para nada un artista en su campo y me atrevería a decir que nunca se le habría dado este lugar de preferencia de no tratarse de una mujer. Esta fue la recepción de la obra de Hilma. Bueno, Hilton Kramer, este crítico de arte, se ha tenido que tragar sus palabras. En este aspecto no puedo ser objetivo, lo siento. Pues otro jarrazo de agua fría para los descendientes de Hilma, de decir, bueno, lo hemos intentado, no ha ido bien. Pero por esas cosas de las extrañas coincidencias del destino. Ay, calla, que estoy cambiando en el iPad y no estoy cambiando ahí. La neurona, que a veces... En 2018, la obra de Hilma se expone en el Guggenheim de Nueva York. Y es un rotundo éxito. Es la exposición que más visitas ha tenido nunca en el Guggenheim de Nueva York. Más de 600.000 visitas. Y no solo eso, sino que también el catálogo de la exposición es el más vendido de la historia del Guggenheim de Nueva York. Y aquí hay de estas bellas coincidencias, ¿no? Por un lado tenemos la rama del crítico de decir, bueno, estos son 4 dibujos que hizo una mujer aburrida en su tiempo libre. Y por otro lado tenemos el Guggenheim que sí que apostó por Hilma. En arte contemporáneo, el Museum of Modern Art, el MoMA de Nueva York, es como, por así decir, el papado del arte contemporáneo, ¿no? Lo que dice el MoMA va a misa. Y el MoMA se negaba a aceptar la obra de Af Klint como arte. Pero bueno, el Guggenheim hace un poco la 314 y expone su obra. Es interesante porque el museo Guggenheim, un sueño de una pintora también abstracta,
de Hilla von Rebay, que ella trabajó para Salomon Guggenheim, ¿no? de los magnates, que le hizo un retrato, y Hilla lo que le propuso a Salomon es: tenemos que construir un templo para el nuevo arte, que sirva para que el ser humano pueda elevar su espíritu. Y Salomon, como tenía los medios económicos, pues se puso en marcha. Y el arquitecto del Guggenheim de Nueva York, Frank Lloyd Wright, cuando les presentó el primer boceto, ¿a que no sabéis cómo era? Era una gran espiral ascendente donde se tenían que ir exponiendo todos los cuadros. Justo cuando se diseñaba el Guggenheim de Nueva York, era cuando Hilma estaba haciendo sus bocetos para su propio templo, ¿no? De estas sincronicidades de la vida. Y es desde el 2018, con esta exposición, que sí que la obra de Hilma está siendo una auténtica revolución en el mundo del arte. Hay dos grandes mujeres que han estudiado la obra, que yo me he basado en sus textos y en sus investigaciones, ¿no? Que por un lado son Tracy Bashkov, que si no voy mal es la comisaria de la exposición de aquí del Guggenheim, que también fue la que organizó la del 2018 en Nueva York, y por otro lado Julia Voss, que Julia Voss, para poder entender los textos de Hilma, ella es alemana, aprendió sueco, ¿no? Y está allí modo rata de biblioteca traduciendo sus textos, zambulléndose, ¿no? en el mundo de Hilma, y ha escrito una biografía que es una auténtica joya. Creo que aún no se ha traducido al castellano, pero sí que está en inglés y en alemán, ¿no? Si tenéis la posibilidad, yo os la recomiendo. Algo interesante, ¿no?, también de la obra de Hilma, bueno, hay muchas cosas interesantes de la obra de Hilma, ¿no? Pero por un lado está el sacrificio del propio ego del artista. Porque, a ver, no nos engañemos, un artista, ¿qué es lo que quiere? Focos, flashes, reconocimiento, ¿no? Transmitir su arte, pero hoy en día, bueno, ¿no? Sí, hay artistas en mayúsculas, pero también hay mucho marketing por ahí detrás, ¿no? Hilma, al fin y al cabo, lo que hace es renuncia a su propio nombre, por así decir, en pos de un bien posterior, ¿no? Un bien para la humanidad, pero que en ese momento, si su obra si ella hubiese presionado, habría seguramente, o bien se habría caído definitivamente en el olvido, o se habría disgregado toda la colección, ¿no? Por un lado, hace esta última renuncia del artista a su propio ego. Y no solo eso, sino que Hilma también lo que consigue es, con el simple hecho de no haber vendido nunca un cuadro de su colección abstracta, se está cargando el mercado contemporáneo del arte. A ver, no hay un montón de ejemplos, es decir, hoy en día hay grandes artistas, pero también hay mucho mamarracho, y me sabe mal decirlo así, ¿no? Pero la obra de Hilma lo que os viene a decir es arte contemporáneo, arte con mensaje, arte profundo, pero no se compra ni se vende, no entra en este mercadeo. Pude ver la obra de Hilma en Londres. Cuando la gente entraba en la sala donde estaban los 10 grandes, realmente lo que se sentía era la fuerza de un templo. Ahí no había ni gente gritando, ni chillando, ni tal, lo que había era silencio y contemplación. Creo que el arte de Hilma, ¿no?, ha venido a cambiar el siglo XXI. Pero el siglo XXI no se va a cambiar solo contemplando belleza. Yo lo que os animo es que vayáis a ver la exposición,
la disfrutéis. Recordad que son pinturas para el templo con un alto mensaje y miradlas con esos ojos. Y aquello que podáis captar de la obra de Hilma, intentad vivirlo, porque eso es lo que realmente hará que el mensaje y el sacrificio de Hilma cambie el mundo. Solo con reflexiones y debates que están bien, no mejoramos nuestro entorno, no nos mejoramos a nosotros mismos. Tenemos que ser como ese San Jorge, ¿no? Combatir contra nuestras sombras aspirando a lo más elevado que tenemos para también ofrecer eso más elevado a nuestra comunidad, a nuestro entorno. Así que, por Hilma, gracias por esta noche.